Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a darle la más cordial bienvenida al día de hoy al maestro Javier Farías Echenique. Él es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Fiscal y también es socio del despacho fiscal y contable FARE. Bienvenido, maestro. Gracias por acudir esta semana de inicio de la Academia de Michoacán. En este 2024 nos sentimos muy honrados de que ustedes hayan abierto esta semana. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar de nueva cuenta por aquí y compartir un poco de lo que el empresario debe saber y debe aprender para no cometer errores básicos que le pueden costar la vida a la empresa. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente y le dejamos el uso de la voz. Perfecto, muchísimas gracias. Pues como ya lo he venido platicando en algunas otras oportunidades, el tema que vamos a hablar el día de hoy es la materia laboral, pero la materia laboral vista desde otro aspecto o de una perspectiva que muy pocos profesionistas de la materia le dedican a las empresas en esta parte. ¿Por qué? Vamos a ir desarrollando el tema paso a paso. El día de hoy vamos a platicar un poco de lo que es en general la estructura laboral y el día de mañana nos vamos a adentrar un poquito al contenido de un buen reglamento interior de trabajo, a un buen contrato para un trabajador, los diferentes tipos de contratos, diferentes modalidades y en algunos otros documentos importantes. Siempre me gusta iniciar las pláticas con este extracto que saqué de un libro que es muy importante el tema de las empresas familiares. ¿Por qué? Porque Michoacán, así como muchos otros estados, pero ahorita enfocándonos en Michoacán, la mayoría de las empresas en el estado de Michoacán son empresas familiares. Son empresas que inició el papá, que inició el abuelo, la abuela, y que se han venido desarrollando a través del tiempo con los hijos. Y muchas veces esa transmisión a las nuevas generaciones es donde se pierde cierto conocimiento y donde vienen problemas. Y esta frase dice, las empresas familiares y corporaciones privadas no están siendo destruidas por cuestiones fiscales, inflación, competencia agresiva, trabajo improductivo, cambio tecnológico, regulación excesiva o incluso pérdida de la ética organizacional. Estas razones solo son algunos de los más comunes chivos expiatorios, pero no son las causas esenciales. Estos negocios fracasan porque se han permitido ser destruidos despacio, pero con certeza, por acciones o inacciones como la falta de atención y responsabilidad de sus órganos de gobierno, que son estructuras que han sido creadas por la ley para la protección y supervivencia de los negocios. ¿Qué nos dice este extracto? Pues nos explica prácticamente gran parte de la vida empresarial en México y en Michoacán. Y no me dejarán mentir ustedes que nos ven y quien tiene una empresa va a coincidir con muchas cosas de las que vemos hablar aquí, pero el mexicano, y me incluyo también porque todos lo hacemos, siempre estamos echándole culpa al gobierno, que a las leyes, que los impuestos, y sí, muchas veces tendrán o no tendrán razón todo este tipo de situaciones, pero a veces no queremos asumir la responsabilidad y esa responsabilidad de nosotros como empresario, dueño de una empresa, y no solo dueño de una empresa, dueño del futuro pues, de tu propia familia, así como de todas las familias de las personas que laboran ahí. Entonces, muchas veces por falta de desinformación, por ignorancia, por flojera, porque simplemente no se quiere, no se asesoran de la gente que necesita su empresa, es decir, necesitan hay empresas que no puede ser posible que hoy en día con 20, 30, 40, 50 trabajadores y no tengan un asesor en materia laboral, por ejemplo, que facturen 5, 10, 15, 20 millones o más y siguen teniendo al contador que le pagan 1,000 pesos. Entonces, y luego viene un problema con el SAT y ahora sí vamos y le reclamamos al contador que contratamos cuando salió de la facultad, que no digo que no pueda tener esa capacidad un contador, pero para eso hay despachos y hay asesores con experiencia para atender a cada parte de la vida de una empresa. Entonces, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Y qué es una estructura laboral? Seguramente muchos nunca han escuchado eso. Pues una estructura laboral, como que ¿a qué me suena? Esta estructura laboral es todo ese conjunto de directrices que nos marca la Ley Federal del Trabajo. Es importante que tengan en mente, la materia laboral tiene muchísimos mitos y a mí me gusta
manejarlo de esta manera, porque hay muchos mitos tanto de parte de los trabajadores como de parte del patrón. ¿Y esto qué genera? Pues que las típicas, ¿no? De todos los trabajadores es que mi primo estudia derecho, que mi sobrino es no sé qué, que mi tío es abogado, que etcétera, etcétera. Y el patrón también que le pregunta al amigo, pero no lo contrata para que lo asesore, nada más le pregunta dos, tres dudas, o por ahí se enteró que otro amigo empresario le dijo que él en su empresa hizo esto o hizo aquello con X contratos, o bájalos de internet, etcétera. Entonces hay un sinfín de lagunas en este tema que generan esos conflictos, y esos conflictos nos llevan a qué? Pues a problemas graves que muchísimas veces en los primeros años de las empresas los llevan a la quiebra. Estas estadísticas son bien importantes porque son muy reales, y quien se ha tenido la confianza o ha tenido el valor de emprender un negocio, pues muchos yo creo que están en este 75% y lo saben y les ha costado mucho trabajo. ¿Qué nos dice? Que el principal problema de las empresas en México es la mala planeación administrativa. ¿Pero qué es esa planeación administrativa? Pues es un conjunto de situaciones que se tienen que atender dentro de la empresa, desde el tema contable, desde el tema fiscal, desde el tema laboral, desde el tema toda la parte administrativa interna de la empresa. Y muchas veces las vamos atendiendo como buenos mexicanos conforme nos van surgiendo problemas. Ah, ya me demandó un trabajador, ahora sí volteo a ver esta parte. Ya me llegó una multa del SAT, ahora sí déjale hablo a un contador. Ya me está auditando el SAT o gobierno del estado. Ahora sí, ¿sabes qué? Déjame contratar un despacho o déjame ver qué hago. Pero muchas veces cuando ya reaccionamos, ya las situaciones nos sobrepasan o las atendemos de manera apresurada, y todo este tipo de situaciones, el atenderlas de esta manera, ¿a qué te llevan como empresa? Pues a tener pérdidas, y pérdidas económicas fuertes, porque obviamente hay que contratar de emergencia un abogado, hay que contratar de emergencia un contador. Muchas veces el mexicano eh, por querer facilitarse las cosas, le dice X o Y persona, yo te lo arreglo por acá, yo te lo arreglo por este lado, y simplemente le sacan dinero, y todo eso es perjuicio para la empresa. Entonces, las estadísticas en México, ¿qué nos dicen? Que el 75% de las empresas, derivado a toda esta falta de atención administrativa, entre ellos el tema de la estructura laboral, cierra en los primeros 2 años. El 75%, es decir, el 3/4 partes del mundo empresarial o del mundo emprendedor, truena simplemente por esta falta de atención. ¿Por qué? Imaginemos un negocio básico que empieza una persona. Bueno, les voy a platicar mejor experiencias que me ha tocado ver a mí. Inició una persona, un chef, quería iniciar su negocio de maquis, y inició con él con su cocina, compró todo lo que requería, se habrá gastado 100, 200,000 pesos, no recuerdo, y tenía solo un ayudante de inicio. Pues, ¿qué pasó? Que lo que le pasa a muchas empresas, que piensan, oye, pues tengo un trabajador, pues no, yo creo que no es necesario que ni tenga contrato o que ni tenga bien estructurada esta parte. Pues a los 15 días el trabajador, de que ya estaban, de que era bueno el producto que estaban vendiendo, pues este trabajador aprendió a hacer todo, y de pronto renuncia, pero no renuncia diciéndole renuncio, simplemente se va, pone sus maquis a la vuelta, y no solo eso, le llega la demanda laboral a la otra persona, y como el otro no tenía contrato, no tenía con qué comprobar nada, pues le tocó, aparte de pagarle 3 meses de indemnización y un sinfín de cosas, pues le pusieron el negocio al lado por no tener una adecuada estructura. Entonces, una estructura laboral no depende del número de trabajadores. Un trabajador te puede costar lo mismo que a una empresa que tiene 100, a una que tiene 2. Entonces, es importante, y lo vamos a ir explorando más a detalle durante la plática. El otro 15% logra vivir de los 2 a los 10 años. Ahí se encuentran muchas personas que pues son resilientes, le batallan, piden préstamos y demás, pero nunca voltean a ver cuál es el verdadero problema. Y como les dije desde el inicio, y esto es importante, siempre estamos buscando pretextos. Es que qué malos clientes, es que el gobierno, es que no hay apoyos, es que esto, es que lo otro, pero ninguna empresa tiene la adecuada estructura. Un punto muy importante,
antes de la estructura laboral y que para eso hay profesionales, es a la hora de contratar a tus empleados. La mayoría de las personas contratan a la primera persona que entra por la puerta pidiendo trabajo y no le piden mayor información, no le hacen una adecuada entrevista, o si le hacen una entrevista y le piden referencias, no certifican estas referencias. Y más adelante vamos a hablar de la mafia que existe también, porque eso es importante y sé que luego le caigo mal a muchos abogados laborales que se dedican a esto, pero esa es la realidad. Hay muchos abogados o abogadillos que yo les digo laborales que se la pasan nada más extorsionando a las empresas. ¿Qué pasa en la Junta Local de Conciliación? Y cualquiera puede ir. Hay abogados que traen 10, 15 personas pidiendo empleo por todos lados, trabajan 15 días, un mes, y van y demandan a la empresa, se salen y van con otra, y así se los puedo decir, porque muchos clientes que nos llegan con esta situación, sobre todo bares, restaurantes, gente que necesita muchas veces, que hay mucha rotación de personal. Entonces, es importante que tomen conciencia de esto y también tomen conciencia de lo que les cuesta, porque esto no es gratis solucionarlo. Y solo un 10% logra sobrevivir los 10 años. Pero ojo, o sea, aquí el éxito que manejan es porque llegaste a vivir a los 10 años, no significa que seas una empresa productiva o que seas una empresa realmente exitosa en lo que haces, pero si ya llegaste a este 10% es porque algo estás haciendo bien o manejas algunas situaciones que no están manejando los otros, pero igual de esta manera es necesario volver a replantearse qué nos está faltando en esa parte administrativa. A mí siempre para ejemplificar de una manera más clara, siempre es importante irse como a los extremos de las situaciones. Y para esto yo sé que muchos van a decir, bueno, yo no soy Telmex, yo no soy Sanborns, yo no soy Liverpool, pero de cierta manera, aunque estas empresas son gigantes y tienen problemas, también como todo, porque tampoco los problemas desaparecen, pero siempre tienen una estructura, siempre hay un contrato, siempre hay una entrevista, siempre se cercioran de quién eres, quién no eres, etcétera. Entonces, siempre yo recomiendo, hay que voltear a ver a la persona que está haciendo las cosas bien o que medianamente las está haciendo bien, o al que es un poquito más exitoso, porque algo debe estar haciendo bien. Entonces, y desgraciadamente, y eso pasa en la práctica, copiamos al que le va mal. O, oye, pásame tus contratos de tu empresa, pásame tu reglamento interior, si es que tienen reglamento interior. No, mira, bájatelo de internet. Entonces, son un sinfín de situaciones, pero que también nosotros como abogados o como asesores tenemos la culpa, porque la mayoría de los abogados laborales, y les digo, luego les caigo mal, no les importa esta parte. ¿Por qué no les importa esta parte administrativa? Pues porque lo que quieren ellos son demandas laborales, porque tal vez en lo que una asesoría de un año vas a asesorar durante un año una empresa para que no tenga problemas, pues ellos lo ganan con 2 o 3 demandas laborales en un ratito. Entonces a ellos, y seguramente se los han dicho cualquier persona que ha estado cerca de un abogado laboral, y que le has preguntado, oye, unos contratos, oye, esto, aquello, sí, te paso uno, si no te cobro mucho, no te preocupes, pero márcame cuando te llegue una demanda y ya lo atendemos mejor. Entonces, ¿qué nos dicen estas estadísticas? Pues que más de 3,000 millones de pesos pierden las empresas en México cada año derivado de pleitos y demandas. Les platico otro caso de un cliente de otro estado que tuve, que ya tenía presupuestado cada año alrededor de 300,000 pesos para arreglos de demandas laborales. Entonces le digo, no puede ser posible que te gastes 300,000 pesos al año o a veces más. Ya, o sea, ya lo tenía ahí de esto es para esto. O sea, en vez de ir y contratar a alguien para que atienda esa situación y no esté gastando esa parte. El 87% de las demandas se deben a la falta adecuada de una estructura laboral, y eso hay que dejarlo muy claro. No todas las demandas de los trabajadores pertenecen a este tipo de mafias que les comento. Hay demandas de trabajadores que sí son reales y que sí tienen todo el fundamento para hacerlo, que fueron despedidos, que fueron insultados y demás, o que no les pagaron X o Y circunstancia, también es real. Y el 75% de las empresas utiliza reglamentos o contratos bajados de internet. Esto es lo clásico que me encuentro cuando me llega una empresa que quiere que lo asesoremos, y no les miento, el 80% de los clientes que me llegan que sí tienen contratos o que tienen un reglamento interior,
como que a la hora de que me están platicando, que me van a dar la información, como que, o a la hora de que vamos a ver el tema del precio de lo que va a costar la asesoría y todo, siempre me dicen, oye, pero yo ya tengo contratos, yo ya tengo mi reglamento, igual nada más darles una checada. Entonces, y les digo, mira, sin checarlo, estoy seguro que están mal y seguramente por esto y por esto y por esto. ¿Por qué? No porque uno sea mago o tenga una bola de cristal, sino porque son los mismos errores bajados de internet o copiados del amigo, el amigo que tiene una ferretería le copia los contratos a alguien que tiene un restaurante. Entonces, pues eso no puede ser, o vemos muchas veces dentro de la misma empresa el mismo contrato para todos, desde el vigilante hasta el gerente tiene el mismo contrato y las mismas obligaciones. Entonces, esto lo vamos a ir desmenuzando un poco. Con la última reforma, ah, a ver si. Ah, bueno, aquí Luis Fernando Rodríguez nos da unos comentarios, vamos a resolverlos. Materia laboral aplica en general a todas las relaciones de trabajo, desde la tienda pequeña, mediana o grande, no es exclusivo de empresa familiar. El patrón tiene carga probatoria, de ahí la importancia de que la empresa se prepare en lo interno con documentos legales con apoyo del abogado laboralista. Sí, exactamente. O sea, lo que nos está aquí, más que, ¿me lo puedes poner otra vez? Más que dudas, exactamente, o sea, el tema de las empresas familiares que manejamos al principio, el comentario, era en el sentido de que la mayoría de las empresas en Michoacán son empresas familiares y hay muchos problemas que derivan en la parte interna y que no se resuelven la parte administrativa. Sí, la materia laboral es una materia federal y es una materia general, aplica a todo tipo de relación laboral. Y en la parte de la carga de la prueba, ahí vamos a entrar más adelante, pero te doy un adelanto, sí, tiene la carga de la prueba y ese es un punto fino, muy importante, que muchas veces el patrón lo conoce como la parte, seguramente han escuchado hablar cuando dicen, es que la ley federal del trabajo, es que la ley federal del trabajo siempre ayuda al trabajador. Entonces, no es real eso, les digo, hay muchos mitos. Tú, en la parte de si no atiendes esta parte de la estructura laboral, si no tienes un contrato, si no tienes un reglamento interior, si no tienes una clase de documentos, si no solo los que vienen en la Ley Federal de Trabajo, hay que generar otro tipo de documentos legales, otros contratos legales que se van a desarrollar dentro de la empresa para tener una adecuada estructura. Entonces, al tener todo el patrón, lo que tiene la obligación y que sí lo obliga la Ley Federal del Trabajo es a tener cuando menos todo eso. Si tú no tienes como patrón todo eso, pues entonces, ¿qué pasa? Exactamente el tema de la ley de la carga de la prueba. El trabajador llega y dice, me despidieron y yo ganaba 10,000 pesos y trabajaba 100,000 horas extras y todo lo que ya saben que pasa en una demanda laboral, todo lo que le agregan y que casi eran esclavos, ¿no? Porque eso llegan muchas demandas. ¿Y qué le toca al patrón? Ah, mira, no, este trabajador, aquí está su contrato, este era su horario, no había horas extras, aquí está la información del reloj checador, aquí están sus recibos de nómina, él no ganaba 15,000 pesos, ganaba menos, pero ¿qué pasa? Pues que al patrón le da flojera tener todo eso, le da flojera tener toda esa información. Entonces, en la parte nos comenta también muy importante tener armonizados los contratos individuales de trabajo por área y puesto conjuntamente con el reglamento interior, protocolos de no discriminación y eliminación de violencia en el trabajo y el conocimiento del procedimiento sancionador para rescindir con justificación. Exactamente. Esta parte es muy importante. ¿Qué pasa? Que bajamos el reglamento interior de otra empresa, que los contratos son de otro amigo que me los mandó y yo no soy ni abogado, ni tengo nada que ver con la materia laboral y yo me aventé como empresario mis contratos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no hay una adecuada armonización, como dicen. Exactamente tu reglamento interior es la base principal, es lo primero que se construye. De hecho, cuando construimos un reglamento interior, no nada más es un tema tampoco del abogado, porque esa es otra parte, una mala praxis en México entre los abogados y los clientes,
¿Qué pasa? Ah, pues ya fui, contraté al abogado para que me haga mi estructura laboral, pues a ver cómo le hace y que me la haga. No, hay que tener varias reuniones, hay que tener varias entrevistas con el patrón, porque ¿quién es el que sabe lo que quiere de su empresa? ¿Quién es quien sabe cómo se quiere de que se desarrolle su empresa? Pues es el patrón. Entonces uno está para ir dándole dirección y decirle esto sí se puede, esto no se puede, esto hay que ponerlo, te recomiendo esto. Y así a través de varias sesiones se construye primero el reglamento interior. Una vez que tenemos construido ese reglamento interior, ahora vamos a entrar con los contratos, pero igual no nos adelantemos poquito, eso lo vamos a ver a continuación. Ahorita es importante hablar de a través de la última reforma que hubo en materia laboral, se crearon los centros federales de conciliación y registro laboral y la materia laboral pasó a estar ahora en manos del Poder Judicial, porque antes las juntas locales de conciliación estaban en el Poder Ejecutivo. Entonces, todavía siguen funcionando las juntas locales de conciliación. ¿Por qué? Porque pues hay muchos asuntos que iniciaron ahí y tienen que acabar ahí, y hay muchos expedientes que están retrasados. Pero ¿qué cambió en el proceso? Antes iba el trabajador y presentaba su demanda en cualquier momento que quería a la Junta Local de Conciliación y se le daba entrada. Ahora cambia un poco. ¿Qué cambia? Pues se crean estos centros federales de conciliación y registro laboral. ¿Con qué finalidad? De evitar que estos conflictos lleguen a juicio, que lleguen a una conciliación, y hay personas capacitadas. Para mí creo que es una gran propuesta que tiene que ir mejorando y creo que ha mejorado. Lo hemos visto aquí en la ciudad de Morelia y creo que en el poco tiempo que lleva, los muchos conflictos que estoy seguro que si no hubiera estado ese centro hubieran llegado a demanda. Casi la mayoría los hemos podido resolver, salvo por ahí un asunto que la persona no pudimos conciliar, pero bueno. ¿Y luego qué pasa? Si tú no vas a este centro de conciliación y como trabajador y quieres demandar, no puedes. Puedes ir al tribunal y te van a rebotar tu trámite. ¿Por qué? Porque el primer paso que tienes que tomar es aquí. Si después de aquí no hay una conciliación, ahora sí, el propio centro de conciliación te da un documento donde ya se te permite poder ir a demandar. Y a diferencia de antes, que era un tema todo por escrito en la junta local, ahora los casos van a ser ante jueces orales, van a ser más fluidos, o eso esperemos. Entonces, de lo que se trata es de que la materia laboral fluya un poco más, porque también esto, ¿qué le genera a las empresas y a los trabajadores? Traer un pleito ahí 4, 5, 6 años, el trabajador no tiene certeza de qué va a pasar, el patrón tampoco, pagando abogados, etcétera, y que muchos me critican porque pues, dirían, bueno, pues este abogado de qué come o cómo no, pero a mí mi principal trabajo, mi principal objetivo es que ustedes no lleguen a este tipo de conflictos. Si tienen una adecuada estructura laboral, van a poder resolver la mayoría de los conflictos que tengan en su empresa. ¿Por qué? Porque las cosas fueron claras y se contrató a gente que estaba capacitada o que tenía el perfil para tu empresa. Entonces, este Centro Federal de Conciliación, pues es muy bueno, úsenlo, pero úsenlo de la manera correcta, porque volvemos a lo mismo. Aquí en Michoacán y yo creo que en todos los estados existe una mafia en este sentido, y son abogados laborales que traen a un conjunto de personas pidiendo empleos por todos lados, sobre todo empleos eh, de muy sencilla contratación, que el vigilante, que el cadenero, que el que trabaja en el bar cargando o comprando insumos, que el chofer. Entonces, y no solo ese tipo de puestos, también nos hemos encontrado con empresas más formales donde puestos importantes pues los contratan sin mayor requisito. Entonces es importante que tengan conocimiento de esto, porque luego nos tocan clientes que me dicen, oye, pues es que tengo la mala suerte y o sea, me han demandado 10, 15 veces, y le digo, no, es que no tienes mala suerte, es que por tu giro caes en el objetivo de esta mafia. ¿Y qué pasa? Pues que nunca te has preocupado por resolverlo o por atenderlo o por asesorarte. Entonces, por eso tienes tantas demandas y por eso tienes tantos problemas, y al último no tienes cómo defenderte. Entonces, ¿cómo protegerme como empresa? Y quiero que no lo tomen, si nos están escuchando también trabajadores, como que esto es una protección solo para la empresa. No.
cualquier negocio en México tiene dos partes, la parte del patrón y la parte del trabajador. Sin trabajador no hay empresa. Entonces, ni una es más importante que la otra, ni mucho menos. Son un conjunto, una simbiosis que tiene que funcionar y que tiene que trabajar en conjunto. Entonces, así como hay buenos patrones, hay malos patrones también, y así como hay buenos trabajadores, hay malos trabajadores. Entonces, ¿de qué se trata o cuál es mi objetivo? De juntar a esos buenos patrones con esos buenos trabajadores, porque también si tú eres un trabajador que da todo por su empresa, que eres puntual, dedicado, cumples con eficiencia tu trabajo, todo lo haces bien y no generas ningún problema, pues tú lo mínimo que quieres pues es tener un respaldo legal. Oye, yo tengo aquí mi contrato, aquí hay un reglamento, aquí hay reglas de todo, aquí está todo claro, no hay como que esto no me dijeron aquello, tengo seguridad social, o sea, no tengo ningún problema con mi empresa. Entonces, ¿qué va a generar en ese trabajador que es bueno? Pues que diga, yo quiero seguir trabajando aquí y me intereso por la empresa y por lo tanto su desempeño hace que evolucione la empresa. Pero bien, pasemos a detalle, ¿qué es una estructura laboral? Sí. Una duda, amigo, antes de continuar. Ahorita mencionabas que ya en las etapas del proceso, como en entiendo que no quieres o que evitas que se llegue a ese proceso, pero ya en el dado caso de estar en ese proceso y llegas a una demanda laboral, digo, en mi conocimiento es bien sabido que los juicios orales pues, tienen poco en México, estableciéndose en comparativa con otros países. Son relativamente jóvenes ese tipo de procesos. Hoy en día, en tus conocimientos o lo que has visto, ya también los juicios orales ya están mejor establecidos, mejor diseñados como para poder llegar también en en estos nuevos esquemas, ahora que cambió lo de la materia laboral al Poder Judicial. Pues mira, como todo en México y en el mundo, todo cambio pues trae un sinfín de diversas consecuencias y de situaciones que no tenían previstas a la hora de que formulan los códigos o las leyes o como todo, sobre todo en la parte procesal de cómo se va a desarrollar. Entonces, yo creo que el primer paso que se tenía que dar ya se dio, que era hacer ese cambio, yo creo que sí era necesario. Ahora lo que creo que sigue es que tiene que haber una especialización tanto pero una especialización obligada. Es decir, en México los abogados no estamos obligados a estar certificados, y yo creo que y digo, obviamente, por qué no lo hacen? Porque pues habría un conflicto de todo mundo quejándose, ¿no? Porque hay abogados, pues que les da flojera estudiar, de verdad hay abogados que siguen litigando o sea, como litigaban hace 20 años, entonces tienes que actualizarte, pero sí tiene que haber una obligación de, oye, y una obligación de certificarse, pero también de que el patrón o el trabajador a la hora de que va y que contrate unos servicios, diga, este es un abogado certificado en juicios orales laborales. ¿Por qué? Porque también en México estamos acostumbrados que hay abogado que lleva materia penal, civil, familiar, fiscal, o sea, llevan todos y eso no se puede. O sea, el abogado que se dedica a todas esas materias, cuidado, o sea, y le duela a quien le duela, pero cuidado con el abogado que te ofrece todas las materias. Hay firmas y despachos que te ofrecen todos esos servicios, pero tienen su especialista cada quien. Entonces, sí es bueno el cambio, pero creo que sí falta mucho trabajo y se va a ir resolviendo conforme se vaya desarrollando. Lo menos que puede tener la empresa es tener toda esta estructura. ¿Para qué? Para que a la hora de un juicio, si realmente la empresa no cometió ninguna falta, pues va a tener toda la documentación con que demostrarlo. Entonces ahora viene también la otra parte, los jueces, si están o no están preparados, pero ese tipo de situaciones, pues yo creo que es una obligación ahora del Poder Judicial de tener a sus jueces certificados en ese tipo de juicios y tenerlos preparados y en constante capacitación, que cuando se dio ¿cómo se llama? La reforma para que la materia penal fuera oral y los juicios orales, pues pasamos por todo ese tipo de situaciones, y de hecho lo pueden ver en YouTube, hay audiencias pues grabadas que son públicas, y al principio no sabías si llorar o reírte, porque muchas veces el juez no sabía ni lo que estaba haciendo y el otro abogado sí se había preparado y le daba clases de lo que tenía que hacer y le tenía que decir casi al juez, o viceversa. El juez paraba audiencias porque le decía al abogado, a ver, abogado, ¿usted sabe qué?
no sabe nada, no tiene idea de lo que está haciendo, no puede venir aquí a leer, porque ese es el otro tema, que no puedes llegar ahí a leer. Una cosa es leer un documento o algo, pero no puedes llegar a leer y, mira, es que en el artículo tal, no, por eso tiene que haber una preparación, pero como no hay ninguna certificación de nada, pues hay ese problema y muchas veces sí pasaba eso, decía el juez, voy a parar la audiencia, la vamos a reprogramar, y al cliente del abogado le decía, contrate otro abogado, porque él va a perder y está en un estado de defensión, entonces, y están en YouTube, o sea, no es algo que no pueda ver la gente, entonces estoy seguro que vamos a llegar a esa parte en la materia laboral. ¿Y qué va a pasar? Que en materia laboral van a empezar a ganar las empresas en esos juicios orales porque la empresa sí, por lo general, sí va y contrata un mejor abogado que el trabajador, porque dependiendo pues también del juicio. Pero ¿qué pasa con este tipo de lo que les comento de la mafia laboral? Bueno, o sea, de la mafia laboral. Estos abogados no quieren irse a pleito, no quieren irse a pleito, no quieren irse a juicio, no. Ellos viven de esto. Y realmente yo digo, igual me puedo equivocar, pero yo lo veo como una extorsión porque eso es, te demando, ¿no me quieres dar esto? Te demando, porque a veces sí pasa, que renuncia el trabajador, te firma su renuncia, todo, le das lo que le toca por ley y de todos modos te llega la demanda, que de todos modos eso se resuelve en tribunal fácil porque ya tienes la renuncia firmada. Pero ¿qué pasa? Pues que les meten ideas en la cabeza a este tipo de abogados y no, sí demanda porque tú te mereces más y que 3 meses de salario y que esto y demás. Entonces es importante todos estos mitos, irlos depurando, irlos sacando y que tanto los trabajadores, por ejemplo, yo cuando asesoro a las empresas, yo le digo al patrón, oye, yo no nada más te asesoro a ti, ¿eh? Si los trabajadores tienen duda, algún trabajador tuyo de cualquier situación que pase en conflicto en la empresa, que me hablen directo o que vengan a la oficina. Y muchas veces, oye Javier, pues es que el patrón me dijo tal, o esto, o que aquello. Mira, con la Ley Federal del Trabajo abierta, o cuando van y firman sus contratos los trabajadores al despacho, yo ahí tengo la Ley Federal del Trabajo abierta y les digo, lee tu contrato, cualquier duda, lo checamos con la ley. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y me han llegado clientes, bueno, personas que no terminaron siendo mis clientes, que por ejemplo me pedían, pero les digo, hay mucha ignorancia, me decían, oye, es que tengo mucha rotación de personal, hazme un contrato que diga que están obligados a trabajar cuando menos 2 años. Y pues le digo, oye, pues la esclavitud ya se acabó hace más de 200 años, o sea, hace 200 años, le digo, de eso no se puede. Y aunque lo pusiera, la propia Ley Federal del Trabajo, toda cláusula que firme un trabajador que vaya en contra de sus derechos, así la firme con sangre, que la bendijo el Papa y lo que sea, no tiene ningún valor legal. Entonces eso es importante que lo sepa el trabajador, porque luego, o que también algunas cuestiones que eso lo vamos a ver a detalle mañana, pero dicen, oye, es que mi contrato no dice lo de mis vacaciones, entonces no tengo vacaciones. No, aunque tu contrato, es más, puede no haber contrato por escrito y para el trabajador sigue teniendo todos sus derechos. El principal perjudicado de que no hay un contrato muchas veces es el patrón. Entonces, hay que tener todo este tipo de situaciones en cuenta y de que siempre la mejor recomendación que les puedo hacer a ambas partes es no se vayan a una demanda, una demanda, pues a un juicio. ¿Por qué? Porque el trabajador, para empezar, salvo que sí sea un tema que digo que valga la pena y esté justificado, pero muchas veces vemos demandas, sobre todo en este tipo de situaciones con trabajadores que ganan, por ejemplo, el salario mínimo, este tipo de situaciones, o que a veces nada más los quieren, que se dejan influenciar por estos abogados, porque luego el abogado te dice, mira, de lo que recuperemos te voy a cobrar 30, 40 o hasta el 50% y no me des nada ahorita. Y pues el trabajador ya se va bien a gusto, ¿no? Y todo. Y meten una situación al patrón, que el patrón de una u otra forma también tiene que negociar, etcétera, etcétera. Y el que gana es el abogado, o sea, y al último también si el patrón, porque así también me ha tocado ya empresas que me dicen, ¿sabes qué? Prefiero pagarte a ti a darle un peso a la persona esta. Y pues los tengo que hacer entrar en razón. Le digo, mira, si yo te voy a cobrar 5 pesos y acá te va a salir en uno, ya dale uno, aguántate
aguántate el coraje, o sea, te vas a ahorrar 4 pesos. Entonces, pero muchas veces esos son los conflictos y muchas veces nos ganan las emociones o también el trabajador. No, es que yo quiero 20,000 pesos. Oye, te están ofreciendo 10,000 ahorita. No, es que yo me merezco 20,000 pesos. Agarra los 10,000 ahorita. No, es que mis 20,000 y ya me dijo un abogado que si nos vamos a juicio y pasa un año, 2 años, me tiene que pagar todos esos salarios y actualizado y demás y que no, que ya una cuenta como de 200,000 pesos. L- Agarra los 10,000 pesos. No vas a ver esos 200,000 pesos nunca. Casi te lo puedo jurar, o sea, en la mayoría de los casos, porque una cosa es que ganes el juicio, otra cosa es que lo cobres. ¿Y qué te sirven más? ¿10,000 pesos ahorita? O 2,000 pesos, quién sabe, 200,000 pesos, quién sabe cuándo. Entonces, no se enfrasquen en ese tipo de situaciones, pero bueno, mañana vamos a atender más esos temas. Sí. ¿Qué te iba a decir? Sí, no, de una- allí, por ejemplo, yo tengo una duda. Ujú. Cuando te vas a una demanda laboral, este, hay algunos criterios específicos, o sea, que sí sean así como muy específicos, que te den como la certeza de que sí puedes ganar la demanda o hay cosas muy específicas que te digan, por esto no la vas a ganar. ¿En qué sentido? Porque, bueno, yo tengo un par de conocidos que tienen con una demanda laboral Años. una década Sí, y el abogado pues las trae así y así y así, ¿no? Y que según la demanda ya ahorita ya ellas van como en 1 millón, ¿no? Y dices, órale, me está acaban de bien hablar una vez padre, así. ¿no? Y suena pues muy, muy bien, ¿no? Pero ese millón tiene llegando desde que eran 100, 200, así. Y Entonces, lo más seguro es que no vaya a llegar. Es que hay varias cosas en la materia laboral, para no irnos a otras materias, que también luego aplica. Una cosa es, primero, que tú tengas el derecho de poder demandar. Entonces lo tiene cualquier persona. Tú, cualquier persona, tenga o no tenga razón, puede ir y demandar. Ahora, que lo que demandes sea real o no sea real o tengas cómo probarlo, eso es el primer boleto que hay. Después, suponiendo que sí tienes razón de lo que tú estás exigiendo y terminas ganando el asunto, ese es otro segundo boleto. Otro tercer boleto es que le puedas cobrar. Imaginemos que yo soy tu trabajador y yo te demando a ti como persona física, no tienes ningún activo, no tienes dinero en cuentas de banco, no tienes nada. Y te gano un juicio de 10 millones de pesos y yo ya bien contento, no, ya soy rico, 10 millones de pesos. Mm. ¿Y cómo te lo voy a poder cobrar si no tienes, y aunque los tuvieras en otro lado, pero si en tus cuentas de banco no tienes nada, si no tienes activos, si no tienes nada, pues no te puedo cobrar. O sea, es como dicen, pues sí, no niego, pero pues no tengo. Y el artículo, es el último párrafo del artículo 13 de la Constitución, ninguna deuda de carácter civil tiene pena privativa de la libertad. O sea, no te pueden meter a la cárcel, no te pueden, porque ese es otro punto importante, porque también hay muchos abogados que trabajan con el miedo. No, es que te van a meter a la cárcel, es que en todos los temas. Te puede pasar esto, te puede pasar aquello, etcétera, etcétera, salvo que cometieras un delito, ¿no? Pero en ese caso, pues así pasa y muchas veces estos abogados pues les venden la idea y así se avientan 5, 6 años, el último caso que me enteré como 6 años, ya va como en 800,000 pesos y yo ya no le quiero decir nada a la persona, pero digo, pues no creo que lo vayas a cobrar. No, puede ser que sí lo gane, pero que lo cobre va a ser muy difícil. Realmente en México también es que es lo que trato de ir diciendo con muchas cosas, que tú como empresario, si tienes o como emprendedor, quieres hacer las cosas bien, sí tienes que capacitarte, tienes que prepararte en muchos aspectos. No digo que tienes que ser abogado, ni tienes que ser contador, ni administrador, ni nada, ni mucho menos, pero sí tienes que capacitarte en muchas cosas para que sepas qué pasa o qué no pasa y también como trabajador. Entonces, en México, muchos piensan que la ley es muy rígida, pero realmente no, a veces no es tan rígida. Entonces, muchos asuntos pues, son, por ejemplo, demandas a personas morales. Y hay muchas personas morales que no tienen un solo activo. Y que si tienen 10 millones de pesos en la cuenta, pues al día siguiente le dicen sácalo y ya tienen otra persona moral
y ya está trabajando y la demanda se quedó con un papel nada más. Entonces, hay muchas cuestiones que hay que hay que saber. Entonces, cuando me llegan y me dicen, oye, es que fíjate que ya me dijeron que si demando y que en 2 años y le podría sacar tanto, pero ahorita me ofrecen, creo que la última que me dijeron así un amigo, me ofrecen 30,000 pesos, pero realmente yo creo que son como 60. Y le dije, agarra los 30. Le digo, a ver, pídeles 40, a ver si te los dan. Creo que quedó en 30, 35. Pero le digo, ¿te van a servir más estos 30? En 3, 4 años no los vas a ver. Estoy seguro que no los vas a ver. Y puede ser que sí, pero vas a ser del 1% que sí que los puede llegar a ver. ¿Qué empresas están contra la espada y la pared? Pues las grandes empresas como Walmart, Liverpool. Por eso de ese tipo de empresas sí escuchas que demandé a tal y le gané y sí me pagó, porque pues Walmart no se puede esconder, no tiene, digo, sí tienen más personas morales y demás, pero es más difícil, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, más vale un mal arreglo que un buen pleito y que sí vea al trabajador mejor algo rápido, porque si no, no, o sea, y por eso la Junta ahorita, a pesar de que ya todo pasó al Poder Judicial y que ya están los tribunales laborales acá igual junto con los civiles y todo, pues las juntas siguen trabajando todos los asuntos que están atrasados. ¿Y cuánto van a durar? Decían que iban a durar 1, 2, 3 años más. No, hombre, van a durar muchísimo tiempo. Entonces hay muchos expedientes que ahí se van a quedar hasta que digan, ¿sabes qué? Ya, acábalo. Y también vuelvo a lo mismo, al no haber certificación de los abogados en materia laboral sí se presta mucho a, pues a tranzas entre los abogados, que llegue el patrón y le dice al otro abogado, ¿cuánto quieres? Y ya échale a perder el asunto y demás. Y como el abogado tiene poder, pues él, órale, sí, ya acepté, y puras largas al trabajador, ¿no? Y el trabajador, oye, mi expediente, oye, mi no sé qué, y el trabajador no va y pregunta a la junta, pues le pregunta a su abogado, y ya van 5 o 6 años y el asunto ya se murió desde hace quién sabe cuánto, pero pues le dio una lana al otro abogado, o viceversa, ¿no? Del abogado del trabajador al patrón. Entonces, pero como no hay una certificación, no hay un control de eso, pues no pasa nada. Entonces, si nos vamos a Estados Unidos, ahí es bien delicado el tema de una profesión, o sea, cualquier cosa que te medio cachen, te quitan la cédula ya, o sea, y no puedes, o sea, por ejemplo, con los abogados o los psicólogos, psiquiatras, el secreto profesional, pues aquí, ¿cuál secreto profesional? Nada. ¿Y cómo lo compruebas aquí? Nada. Pero allá donde nada más diga alguien, no, sabes que eso yo se lo dije en secreto profesional, sin prueba ni nada, casi que te puedo apostar que le quitan la cédula o si se hace una investigación bien delicada. Pues aquí en México no pasa eso. Entonces, pero bueno, ¿qué es la estructura laboral? Pues sí. A ver. Gladys. Bueno, Gladys nos comenta, es importante generar políticas, procedimientos y o instructivos, así como formatos estandarizados para dar guía a los trabajadores alineados con la misión, visión, valores y los reglamentos que comentan. Es importante estar asesorado por una persona que les pueda realizar una consultoría de procesos de calidad sugerido un ingeniero industrial certificado en la norma ISO 9001. No existe un colegio de abogados laboralistas que nos sujetamos a un código de ética y si buscamos la certificación estamos en ese proceso de lograrlo. Ah, miren lo que nos pone Luis Fernando, qué bueno. Y eso es importante. Desgraciadamente muchos de estos temas, para que puedan estar en una ley que se necesita generar, pues un movimiento de los congresos y que se generen propuestas y que las avalen los diputados, tanto a nivel estatal como federal. Y entonces cuando ya entramos con el tema de los congresos y con el tema de la política, pues ¿en qué caemos? Pues en temas políticos, y en temas políticos no es que les interese resolver o esto no al político, sino esto me va a generar algún beneficio como votos en las siguientes elecciones o qué grupo va a venir oye, sí certificamos, pero ¿sabes qué? Como son más los abogados que no se quieren certificar y esos son más votos, mejor los apoyo a ellos. Y digo, eso no es ningún secreto. Y lo que comenta en el otro comentario, sí, precisamente es lo que vamos a ver ahorita con la estructura laboral. No nada más nos debemos casar con lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Como les comento, hay un sinfín de documentos y estos solo son
10 de los principales desde mi punto de vista, que hay más, y todo depende también del giro de la empresa, porque, por ejemplo, nos tocó asesorar a una radiodifusora, totalmente un tema totalmente distinto, porque, como decía el tema del ingeniero industrial, ahí tuvimos que contratar a un ingeniero en sistemas de audio, un ingeniero electricista, o sea, un montón de cuestiones, porque había que checar todas las salidas y entradas de la corriente que fueran las adecuadas, también a protección civil. Entonces se generaron una serie de protocolos y de manuales para atender toda esa parte, pero esas las tienen que generar otros profesionales, como lo comentaban, ingenieros o la persona experta. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo del inicio, el empresario no quiere gastar en eso. Entonces llega el abogado laboral y le dice, oye, es que mira, esto es lo mínimo que tenemos que tener, pero aparte tú por tu giro necesitas un ingeniero industrial, como decía aquí en el comentario, para que te haga esto, esto y esto y esto por tu giro. Oye, pero ¿eso cuánto cuesta? Pues no sé cuánto cobra el ingeniero, necesitas contratar a un ingeniero. No, es que entonces es muy caro, es que no sé qué, etcétera, etcétera. Hasta que les llega un problema a la empresa mexicana es cuando sabes que ahora sí háblale. Entonces, igual a uno como abogado, oye, ya me llegó el SAT, oye, ya me llegó una demanda. ¿Cómo era lo de la estructura? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era lo otro? O muchas veces ni les interesa, ¿eh? O sea, resuélveme la demanda y ya vemos, oye, hay que atender, te voy a cobrar lo mismo de un solo asunto en un ratito que lo de toda la estructura laboral. Ya luego vemos qué pasa, que el empresario no está acostumbrado a invertir en su empresa y todo lo, en vez de verlo como una inversión, lo ve como un gasto. Entonces, ¿qué es esa estructura laboral? Es un estudio técnico, objetivo, imparcial y fiable que pone de manifiesto la realidad administrativo-laboral de la empresa y que debe contar con la siguiente documentación. Como les digo, esto es cuando menos lo mínimo desde mi punto de vista que debe de tener cualquier empresa, que si les llega, que ahorita lo vamos a ver en existen diversos tipos de inspecciones laborales, que también ese es otro tema. La Secretaría del Trabajo, la Dirección y la Secretaría del Trabajo son a veces medio laicos con el tema de las inspecciones, y hasta que no pasa una situación más grave es cuando llegan ese tipo de inspecciones. También por eso muchas empresas caen en el conformismo de, pues nunca me han demandado y nunca he tenido una inspección, ¿para qué lo atiendo? Pero bueno, ahorita lo comentamos. Lo más importante en toda estructura laboral y la piedra angular es el reglamento interior del trabajo. Y podrán creerlo o no, pero existen empresas de 30, 40, 50. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo que les voy a dar de un caso de éxito que tuvimos. Empresas de 400 trabajadores y no tenían ni siquiera reglamento interior. Entonces, es impresionante, y luego uno piensa, no, esta persona o esta empresa es muy grande, esta constructora es grandísima, trae 1000 trabajadores, seguramente están muy bien asesorados. No, o sea, la mayoría de las empresas en México van creciendo y van creciendo, las que les va bien, como una bola de nieve. Cuando menos se dan cuenta, ya no pueden parar nada, ya no pueden parar el ritmo que llevan. Entonces, pero pues sí tienen la capacidad económica para poder solucionar ese tipo de cosas. Contratos individuales de trabajo. Es importante que los contratos individuales de trabajo, sea desde una empresa de un trabajador o una empresa de 1000 trabajadores, que cada puesto tenga su contrato especializado. Es decir, no puede tener el personal de vigilancia el mismo contrato que el administrativo, que el mismo contrato que los puestos gerenciales. ¿Por qué? Porque no son, para empezar, las mismas actividades y no es la misma responsabilidad. Entonces, y no solo eso, los contratos individuales no nada más estamos acostumbrados a tiempo determinado y tiempo indeterminado, y pues hasta ahí es lo que he escuchado. Pero no, hay contratos individuales de trabajo por tiempo, por obra, por proyecto. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay empresas que a veces son empresas como de momentos. Les pongo un ejemplo: me llegó un cliente que lo contrató gobierno para hacer un proyecto, pero ese proyecto solo iba a durar 4 meses. Pero él sí fue a asesorarse. Y ya iba, me dijo, estuve a punto sí, tal cual, de firmar unos contratos bajados de internet por tiempo indeterminado. Entonces él al final del proyecto de los 4 meses ya no iba a tener para pagarles a sus trabajadores. ¿Y qué iba a pasar? Pues que iba a ser un despido injustificado. Entonces es importante tener esto en cuenta.
ahorita vamos a dar más ejemplos con la empresa que les digo. Las comisiones mixtas, estoy seguro que la mayoría no sabe que existen las comisiones mixtas ni qué son las comisiones mixtas. Entonces, las comisiones mixtas las marca la ley y varias son obligatorias. Por ejemplo, hay una comisión, ¿cómo se debe de formar este reglamento interior de trabajo? Existe la comisión mixta para la formulación del reglamento interior. Si el reglamento interior de trabajo va a contener las normas de la empresa, pero la empresa está formada por quienes, como les dijimos, por patrón y por los trabajadores, entonces, ¿quiénes tienen que construir ese reglamento interior? Pues un representante de los trabajadores y el patrón o un representante del patrón. Entonces, y de la mano de un asesor, para sacar dudas y poder orientar, se construye esa comisión mixta para la formulación del reglamento interior. Otra comisión mixta, la de comisión mixta de capacitación y adiestramiento. Estamos acostumbrados a no dar capacitación en nuestra empresa, a no atender toda esta parte, y de cierta manera lo entiendo, y viene, la ley nos señala que esta comisión es únicamente obligatoria cuando cuentas con más de 50 trabajadores, pero siempre mi recomendación y siempre en las estructuras que hacemos, de todos modos la formulamos. ¿Por qué? Porque no nada más una empresa de más de 50 trabajadores necesita capacitación, es más, hay empresas de las que más facturan en el país que tienen a veces 20 trabajadores, pero son 20 trabajadores de puestos muy especializados que necesitan constante capacitación. El ejemplo que les traigo adelante es muy enriquecedor porque nos maneja todo este tipo de situaciones. Actas administrativas, otro de los mitos, de los grandes mitos de la materia laboral. Me llegan clientes que me dicen, oye, me demandó un trabajador, pero sí tengo como 100 actas administrativas. Y la primera pregunta que les hago, oye, ¿y tienes reglamento interior? No, ¿qué es eso? Le digo, pues si no tienes reglamento interior, pues tus actas administrativas no van a tener ningún valor legal. ¿Por qué? La Ley Federal del Trabajo, y yo siempre les digo, hoy en día es mucho más fácil con el celular, pueden descargar la Ley Federal del Trabajo. Y si buscan en la Ley Federal del Trabajo, que pongan la palabra en el buscador actas administrativas, en ningún apartado de la Ley Federal del Trabajo habla de actas administrativas. Es el artículo 424, si no me falla, 424, 425, que nos habla del contenido del reglamento interior, y bueno, de las condiciones de trabajo, perdón, y dentro de esas condiciones de trabajo habla de las posibles penalidades ante la falta de los trabajadores. Entonces ahí te habla, de ahí nace la fuente de las actas administrativas. Entonces, para que una acta administrativa tenga valor, tienes que tener tu reglamento interior de trabajo y sustentarlo en ese reglamento interior de trabajo, que van a ser las actas administrativas, el medio por el cual vas a poder levantar observaciones y sanciones a los trabajadores y poner cuáles son esas sanciones. Entonces, esa parte es un punto muy importante porque nadie tiene eso. Entonces, te llegan con 100 actas administrativas y piensan que ya con eso van a meter hasta la cárcel al trabajador, y pues no tiene ningún valor. Más adelante vamos a ver cada cosa, pero otro punto bien importante de las actas administrativas, que nadie lo hace. Y respondiendo, me faltó contestar en una parte de tu pregunta si había como directrices en cuanto a si puedo saber si gano o no gano algún tema. Nunca va a haber una certeza 100% de eso, pero sí puedes tener ya una orientación en cuanto a qué. Está la Ley Federal del Trabajo, toda la parte procesal, que nos dice cómo se hace, cómo va a ir el juicio y qué hacen las partes y qué hacen todo. Mira, dice, aquí nos ponen, las actas administrativas sirven como respaldo para los casos de un despido sin responsabilidad para el patrón, por ejemplo, actas por acumulación de retardos, incidencias constantes en su desempeño laboral. Lo tengo registrado en el RIT. Es una muy buena pregunta. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de las causas de rescisión laboral sin perjuicio para el patrón. La Ley Federal del Trabajo es muy
No es nada complicada en comparación a que si hablamos de la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA u otro tipo de leyes. Es muy clara y cualquier persona que pueda, que sepa leer, la puede entender. ¿A qué voy con esto? ¿Me puedes poner otra vez el... nos preguntan si las actas administrativas sirven de respaldo para esos casos. Si alguno de los trabajadores cae en alguna de las fracciones del artículo 47, es una causa grave. Todas esas causas del artículo 47 son causas de rescisión laboral sin perjuicio para el patrón inmediata. ¿Qué pasa? Nos preguntan que esto es muy común. Los retardos es una situación grave. No necesariamente. Yo siempre les digo al patrón, le digo, no necesitas tú ser abogado, pero sí tienes que tener presente siempre ese artículo 47. Y por lo que les digo que la Ley Federal del Trabajo es muy sencilla en ciertas cuestiones para entenderla, es porque si tú tienes este conocimiento de cuándo sí, cuándo no, te vas a ahorrar muchos problemas porque, como preguntan aquí, oye, es que ya tiene 3 retardos y por 3 retardos lo despedí, pero está justificado. A ver, espérate, es que no es una causa grave. Y es más, hay personas que pueden llegar a tener 100 retardos, pero no es una causa como tal grave. ¿De qué son esos retardos? Una cosa es que no vayas o que llegues 3 horas tarde o que llegues 5 minutos tarde. A lo que voy es, estas causas de rescisión laboral del artículo 47 son las que te permiten despedir a alguien al instante, que llegó borracho, que te insultó, que agredió a otro compañero. Digo, son muchas fracciones, que se niega a hacerse estudios de drogas o de este tipo de situaciones. O sea, son un sinfín bueno, no un sinfín, sino son varias situaciones que es importante tenerlas en cuenta el trabajador y el patrón. O sea, no nada, perdón, el patrón no nada más el trabajador. ¿Por qué? Porque luego también el trabajador, oye, pero pues si nada más llegué crudo. Oye, ¿cuál crudo? Pues si vienes todavía alcoholizado, o sea, entonces, y esa es una causa de rescisión laboral de manera inmediata. ¿Y qué pasa? Que lo despedimos al trabajador así, llegó borracho, por ejemplo, o es más, la más común, me robó, y tienes las cámaras y ves que te robó, y lo despides, pero no tienes una estructura laboral y haces tu acta administrativa y que porque te robó y con testigos y todo. Pues eso muy seguramente en el juicio te lo pueden echar atrás. ¿Por qué? Porque si tú no tienes, suponiendo en el sentido de que suponiendo que no tienes reglamento interior, entonces pues tu acta administrativa no carece de validez legal. ¿Por qué? Porque el trabajador no sabía que existía ese reglamento. Y dos, si tú no en el acta administrativa, que es bien importante, y hay jurisprudencia de eso, que era lo que iba a contestarte con esas directrices, existe mucha jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Pues es cómo va evolucionando para no hacerlo tan complicado, porque hay muchos tipos de jurisprudencia, pero conforme va resolviendo los tribunales y la Suprema Corte ciertas situaciones, va generándose jurisprudencia, criterios sobre ciertos aspectos. Entonces eso ya te da una idea de, mira, esta jurisprudencia aplica a mi situación, entonces llevo las de ganar. Pero aún así, en un juicio siempre pueden pasar muchas otras cosas. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta relacionada al artículo 47. Lo estoy revisando cada uno de los incisos, o no sé cómo se les diga. Dice, por ejemplo, hostigamiento sexual, revelación de secretos, eh, tener más de 3 faltas injustificadas o sin permiso, entre otras, ¿no? Ujú. Pero ¿de qué manera se puede tener evidencia de que realmente eso ocurrió? ¿Puede ser alguna como testimonio de algún testigo o tiene que haber forzosamente registros de video o fotografía o cuáles son las pruebas que sí son fehacientes y cuáles son las que te pueden echar para atrás? Pues mira, que puedan ser fehacientes o no es un tema, y que te puedan echar atrás en el juicio, pues es otro tema que depende de muchas situaciones. Pero si tú tienes esta estructura laboral y, por ejemplo, lo que dices, y nos vamos al tema del robo, y tienes cámaras, pero aparte de tener cámaras, siempre es obligación, y lo van a ver en muchos lugares, que te avisa, hay un letrero de zona video de vigilancia o videograbada, y le estás pidiendo permiso
en pocas palabras, a la persona, ¿no? O cuando tienes desde la entrada tu aviso de privacidad y también ahí avisas, oye, es una zona videograbada, el uso de los datos personales será para uso exclusivo de, etcétera. Entonces, si tú tienes tu reglamento y en tu reglamento señalas bien todo eso, tienes bien hecho tu contrato, tienes las comisiones, tienes tus actas administrativas bien hechas. El otro punto importante para que el acta administrativa, imaginando que ya las justificaste y que tienes todo, que sí tienen validez, es, y que nadie lo hace, es darle la oportunidad de expresarse al trabajador. Entonces, muchas veces me llegan con actas, o muchas veces son las actas administrativas que están en el tribunal y con 100 testigos y lo que tú quieras, pero de ningún espacio del acta se desprende que le hayan dado oportunidad del trabajador poderse defender, porque tenemos un derecho de podernos defender y de poder decir, oye, ¿sabes qué? No fue cierto, no fue de esa manera, y ahora le pone el video para que veas que yo no lo golpeé primero o yo no tomé eso, etcétera. Entonces, independientemente de lo que diga el trabajador, porque puede decir que sí, que no, que porque la Virgen le habló y le dijo, es importante que del acta administrativa se desprende esa parte que el trabajador se le dio la oportunidad. ¿Qué pasa muchas veces? Que el trabajador no quiere poner nada, entonces nada más decirle que sí lo ponga, o ahí agregar testigos, decir el trabajador no quiso tomar, no quiso poner nada, etcétera, etcétera, pero muchas veces ya a la hora de un juicio, pues eso puede perder un poco de validez. Entonces, ¿a qué voy? Para que una prueba tenga un soporte, pues tiene que ser como un conjunto de situaciones. Entonces, si a ese trabajador, por ejemplo, es una persona agresiva, que luego es común, ¿no? Y de pronto ya golpeó a un compañero. Y hay video y lo que sea y lo que tú quieras. Pero ya tienes varias actas o varias denuncias o tienes un procedimiento dentro de tu reglamento, por ejemplo, también puedes poner eso. El procedimiento para quejas internas de los trabajadores será el siguiente y con tal persona. Entonces, imagínate que tienes ya avisos de otros trabajadores que ya han puesto denuncias internas de que el trabajador, oye, este cuate me agredió o me está insultando, etcétera, y aquí pongo mi queja y órale, y le levantan el acta administrativa. Entonces, tienes que ir construyendo una serie de documentos para que le puedas dar respaldo a ese tema, ¿no? Porque también un video, ¿qué pasa muchas veces en los videos? Pues los videos no tienen audio, que yo les recomiendo muchas veces a los clientes, en ciertas zonas de importancia de tu empresa, pon cámaras con audio. Entonces, exactamente, entonces, ¿qué pasa con la estructura laboral? Cuando ya tenemos, por ejemplo, la estructura laboral, hay que capacitar al trabajador, porque el trabajador, pues, oye, pues sí, que es todo eso, ¿no? Hay que capacitarlo, hay que leer el reglamento interior artículo por artículo, sus contratos artículo por artículo y sacar todas las dudas. Oye, ¿qué pasa si yo llego tarde? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Y como empresa estás obligado a dar certeza yendo a la pregunta que hacías, para que puedas tener pruebas y puedas comprobar algo que sí pasó, pues necesitas tener esta estructura para irle dando soporte. Oye, que lo despedí porque hoy era una junta de vital importancia y por eso perdimos un cliente y llegó una hora tarde. Oye, pero y ya lo despediste y te demandó. ¿Y cómo demuestras que sí llegó una hora tarde? Ah, mira, en la sesión firmamos una minuta de todos los que estuvimos aquí, hay cámaras y hay un reloj checador. Y es un reloj checador digital de huella. En ningún momento, y aquí está, te descargo la información del reloj checador de huella, y él nunca llegó y hay testigos. Entonces, ya no nada más es una sola prueba, es testigos, el reloj checador, la minuta que firmaron, las cámaras. Entonces ya tienes 4 o 5 pruebas que a la hora de que el juez vea, pues le vas a dar una certeza, porque al último el juez, ¿qué es lo que pide a las partes? Tú dices esto y tú dices aquello, dame tus pruebas y tú dame tus pruebas, y él ya ve, tú sabes que pues es las pruebas de mira, no nada más es una, es esta y esta y esta me da mayor certeza de que lo que pasó fue esto. Entonces, tú como empresa, ¿qué va a dar mayor certeza? Pues esto. Y nada más para terminar, y si tú eres un buen trabajador, que no hace este tipo de malas acciones, pues ¿qué vas a querer también?
que haya certeza. Entonces, si tú eres un trabajador que de pronto dice, oye, ¿sabes qué? Es que aquí no hay documentación de nada, y pues, ¿qué tal que un día yo manejo la caja aquí en este negocio? Y un día dicen que yo me robé el dinero y no hay ni cámaras. Es más, si hay negocios donde nos han pedido los trabajadores, oye, ¿sabes qué? Sí, soy responsable de la caja, pero ponme una cámara. Ponme una cámara y algún sistema de, pues como de arqueo para que veas que, o sea, el propio trabajador, y tiene razón porque un día se pierde algo por otra persona y la culpa es del responsable. Entonces, este tipo de cosas también las tienen que exigir los trabajadores. Ah, pensé que tenías una duda. Entonces, las actas administrativas, pues tienen, te digo, un sinfín de situaciones que es importante tenerlas. Y como les digo, luego muchas veces me dicen, oye, ven a levantarme el acta administrativa a mi empresa porque tal trabajador. Pues en el día a día de la empresa no puede estar el abogado yendo a la empresa a ir y levantar el acta administrativa. Tienen que tener una persona encargada de recursos humanos que haga ese trabajo, y a esa persona hay que capacitarla, porque también hay abogados que te hacen, que sí te pueden hacer medianamente esto y te dicen, órale, ahí está, pues ya tú úsala, pues eso y nada son dos nadas. Hay que generar todo esto, capacitar a toda la empresa e irle dando ese acompañamiento de, oye, tenemos duda, les digo, así me repitas la misma duda 100 veces, es mejor a que cometas un error con uno de tus trabajadores. Bueno, aquí nos dice Gladys, sí, todo lo que menciona son procesos de calidad que respaldan y estos deben hacerse por una persona con experiencia para realizarlos y llevar el control de actualización y control, así como de bajar y capacitar desde la cabeza directiva hasta el operador que ejecuta los procesos operativos, y con ello, en caso de haber algún detalle, se respaldan con los documentos. Exacto, y esto nos pudiera sonar, está muy bien el comentario, nos pudiera sonar como una empresa más, pues ya más grande, que ya necesita más procesos y demás, pero yo les digo, no se claven con el que tengo que ser grande o tengo que tener tantos trabajadores o facturar millones y millones para poder tener esto. No, así tengas 3 trabajadores, puedes tener tú tus manuales de procesos. Y a ver, no caigamos, porque yo les digo, luego pareciera que los abogados hacemos las cosas o les hacemos las cosas difíciles a los empresarios, y creo que muchos sí. O sea, a mí no me gusta ser así, pero ya luego escucho abogados que dan pláticas y con unos términos que dices, oye, yo lo entiendo porque yo estudié derecho, pero, o sea, es como si un doctor te hablara como doctor a ti, como cuando 2 doctores están operando a alguien y hablan de esa manera, y le hablara también así a su paciente, pues el paciente diría como que me voy a morir, ¿no? Porque lo que me dijo, y tal vez nada más, no, pues no tienes nada, nada más tómate unas vitaminas. Entonces, nuestro trabajo también es explicar todo esto y desmenuzar y hacerles ver que no es tan complejo. Y a veces escuchamos un manual de procedimientos de tal puesto. Híjole, no, pues eso suena muy complicado. No, a ver, patrón, ¿cuáles son las tareas que quieres que haga ese trabajador en su semana? Ah, mira, su puesto esa es tiene que contestar el teléfono, tiene que atender a los clientes, tiene que hacer esto, tiene que hacer eso. ¿Cuántas? Y punté 10. Busca otras 10 para que quede más detallado, y ese puede ser tu manual, y entrégaselo al trabajador. Oye, que tú eres el que recibe los pedidos ¿cómo se llama? De todos los pedidos que nos llegan de los clientes o proveedores. Ah, mira, tienes que recibir, tienes que hacer que te firmen esto, tienes que dar copia de esto, tienes que tomar una foto de esto y subirlo acá. Todo eso lo puedes poner ese puede ser tu manual. ¿Y quién mejor que muchas veces el patrón? Pues él es el que sabe, ¿no? Él es el que va sabiendo a desarrollar eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando inició la empresa, que eran 5 trabajadores, no lo hizo. Y ahora que tiene 50, como que dice ahora, ¿cómo le hago? Entonces ahí sí tienes que ir, como nos han dicho en los comentarios, con una empresa especializada, y esa empresa se tiene que meter, así como nosotros como abogados. Yo les digo en las primeras sesiones, voy a ir a tu empresa. Oye, pero pues ¿para qué? Pues nos vemos en el despacho. Le digo, no, es que tengo que ir a ver qué hacen, qué no hacen, cómo trabajan, qué puestos tienen. Entonces, quien te vaya a realizar estos procesos que nos comentan aquí los compañeros en los comentarios, pues tienen que ir a conocer, tiene que ir el ingeniero en procesos a ver qué haces, qué no haces. Oye, esto está bien, esto está mal. No, mira, vamos a capacitarte así, pero tiene que haber un conocimiento de la empresa, porque sí hay mucho profesionista que va y te vende los documentos y no lo vuelves a ver, y eso pues es tirar el dinero a la basura. Entonces es importante
tener todo eso en cuenta. Nos comenta, a ver, Gladys, yo tengo una empresa en línea pequeña y documenté mis procesos. Esto les han dado incluso confianza a mis clientes a realizar compras y respaldarme ante un reclamo, al igual que con mis empleados. Se hace un estudio de la situación actual y buscar el ideal con base a lo obtenido en el recorrido y posterior que se hace una cotización para la planeación. Sí, exacto, es lo que les digo. Muchas veces nos quieren vender como que, y también muchos abogados, como por cobrar más o hacerte de los interesantes, nos quieren vender como que es muy complejo algunas situaciones. Y sí son complejas, como cualquier profesión es compleja, la que sea, o sea, y el trabajo que sea es complejo hasta donde pues no lo conoces, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no es complicado, sobre todo aquí que estamos hablando con emprendedores que empiecen a desarrollar esto, pero que se asesoren de una persona que tenga el conocimiento de esto y que realmente no es caro, o sea, realmente esto no es caro y que les va a ahorrar un sinfín de problemas de cabeza. Pero bueno, continuando, contrato de secrecía, el contrato de secrecía, ese me gusta a mí hacerlo. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los contratos de confidencialidad, que también están bien, pero la confidencialidad es materia civil, es un tema civil. ¿Qué pasa si alguien rompe un contrato de confidencialidad entre dos partes? Pues si hubo una afectación económica, al último del juicio se evalúa de cuánto fue esa afectación y una parte le tiene que pagar a la otra. Pero como ya dijimos, si la otra no tiene para pagarle, como puede ser el caso de un trabajador a un patrón, pues no pasa nada, ¿no? Y ahí se acabó. ¿A qué voy? El contrato de secrecía, la secrecía se encuentra en el Código Penal Federal, el guardar secretos. Y eso es bien importante y por eso es un delito. ¿Qué pasa en muchas empresas? Hay información o procesos que son claves, que son el éxito de la empresa. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo que les doy, por ejemplo, de un empaque de aguacates. Se andan peleando a los ingenieros porque quien mejore mejor su proceso, pues empaca más aguacate y más rápido y de una mejor manera. Entonces son temas que estás hablando de millones de pesos, millones y millones. Entonces, o que la empresa que se dedica a hacer productos de limpieza, de belleza, de lo que tú quieras, farmacéuticas, toda la información que tienen ellos de las fórmulas y de todo lo que utilizan procesos, toda esa información secreta. Entonces, ¿tú crees que si, no sé, por ejemplo, de alguna farmacéutica como Pfizer o algo así, todos esos, imagínate que no sé cuál sea como su producto estrella. Ujú, ajá. Pero es que como un pero ¿qué tiene de O sea, especial el? por ejemplo, basándonos en casos de éxito de aquí, porque el que tengo entendido o el que más o menos tengo noción es Republic Cosmetics, y ellos producen el maquillaje, e incluso tienen alianzas con influencers importantes que ¿Y han es un hecho buen que producto? es un buen producto ya y ha alcanzado estándares Pues internacionales. fíjate, es un buen ejemplo porque con el tema del maquillaje, pues las mujeres son, es algo muy delicado porque algo que esté mal y te quemó la cara y te dejó marcado, o sea, un sinfín de cosas que sí han pasado con muchos productos. Pero en este ejemplo, seguramente ellos tienen tienen gran éxito porque tienen un buen producto, pero para poder tener un buen producto, pues seguramente hay muchas fórmulas y hay muchas cuestiones químicas detrás que les costaron y que cuestan y que son de ellos y que espero tengan primero registradas, ¿no? Que esa es otra parte importante. Pero ¿qué pasa con la secrecía? Imagínate que trabaja ahí en esta empresa, el químico que hizo eso, o un químico que tiene ahí contacto con todo eso, pero tiene contacto a todas las fórmulas, y llega alguien con dinero y le dice, oye, pásame todas las fórmulas de estos productos y te doy tanto. Digo que eso pasa todos los días en muchas situaciones. Ah, órale, pum, y ya, y se las da. Y, y que no tengan un contrato de secrecía y que no tuvieran toda la estructura laboral, que no tuviera nada de esto. ¿Sí habría consecuencias legales? Posiblemente sí, pero le sería muy difícil a la empresa poderlo demostrar. Pero si ya tienes un contrato de secrecía y dices, eh, toda esta información, tú tienes acceso a toda esta documentación y toda esta documentación es secreta y nadie más la sabe más que tú y el dueño. Es como la fórmula de la coca, ¿no? Es el mejor ejemplo para eso. Casi creo que dicen que la saben
2 personas en el mundo, o 3, según una cosa así. Y y hay una sola fábrica que creo que si no ha cambiado hasta donde yo me quedé, que es la que manda y tienes que combinar esto así, 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 y ya lo hacen cada una, pero nadie sabe cuál es porque si ya la supiera alguien más, pues imagínate, entonces, si tú tienes un contrato de secrecía, ¿cuál es la diferencia de confidencialidad? Que sí hay pena privativa de la libertad y va de 2 a 5 años de prisión y por eso está en el Código Penal. ¿Por qué? Porque pues le puedes echar a perder a una empresa por... Ujú. Es poquito, pero aviéntate uno. A lo que voy es como buenos mexicanos dicen, pues no pasa nada, o sea, ajá, no Yo me ya van a pasé meter. la fórmula y allá la están produciendo y se están enriqueciendo y ya cuando salga yo tengo Tú, mi pues, ingreso. no, y sí puede haber gente que piense así, pero digo, pues tendrás que valorar si 5 años si valen la pena o 2 años. Yo creo que ni un día en la cárcel vale ninguna cantidad de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como buenos mexicanos necesitamos tener como que ahí el chicote para poder decir, mira, esto mejor no lo hago. Entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, Carlos Slim en sus empresas no tiene a ciertos niveles de puestos ya muy importantes con contratos de secrecía? No nada más de confidencialidad y con más cosas que... Ay, ya casi acabamos. Otra parte importante son los contratos especiales que cada empresa tiene que utilizar de manera diferente. Entonces, por ejemplo, hay contratos que no nada más los trabaja. Por ejemplo, hay empresas que tú puedes ser trabajador de una empresa, pero hay empresas que les gusta trabajar, este es tu salario, este es tu contrato individual de trabajo, pero nosotros nos dedicamos a producir y a distribuir tal producto. Si vendes tal producto, vas a tener cierta cantidad de comisión. Entonces, muchas veces es bueno generar otro contrato nada más por el tema de la comisión en específico o con terceros o con todos los terceros, ya sean clientes o proveedores de la empresa. Aquí entran este tipo de contratos especiales con cada trabajador. Por ejemplo, en el ejemplo de la empresa que les digo que realmente no nos falta mucho porque ya estamos dando muchos ejemplos de la empresa. ¿Qué pasaba con esta empresa? En el empaque de aguacate es muy delicada el cuidado de todo, la sanidad se llama, donde te detecten algo que está mal, te quitan esa certificación y ya no puedes exportar y va ahí todo el negocio. Entonces, ¿qué pasaba? Que a pesar de que los trabajadores del empaque tenían su contrato individual de trabajo y todo, los hacíamos firmar un contrato especial de sanidad que nosotros generamos. Es decir, tienes que tener guantes, esto, aquello, no puedes fumar porque ya fumaban en el baño y un día una ya metió a la tía que vendía enchiladas y tortas allá dentro del empaque. Entonces, pues, o sea, eso no puede ser o cosas por el estilo. Entonces, ahí se les hace firmar un contrato especial para eso. ¿Y eso qué genera? Obviamente no le vas a amarrar las manos al trabajador ni a tapar la boca, ni mucho menos, pero sí generas más certeza de, oye, mira, esto es tan importante que te hago firmar un contrato especial. Otros documentos importantes son los documentos de actualización de la relación laboral. ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados a todo es de palabra en México. Y que, oye, que ya te voy a subir el salario, pero nunca firmó nada. Oye, que sí, vete de vacaciones, pero nunca firmamos nada. Todo lo que pasa en la relación de trabajo tiene que estar por escrito. Si le subo el salario 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, lo que sea, un documento, se le sube el salario a partir de tal fecha, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona un contrato solidario y en qué aspectos me protege como empleador? Mm, igual primero aquí habría que preguntarles a Capacitur a qué se refieren con contrato solidario, porque digo, hay muchísimos tipos de contratos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de los contratos laborales, pero en materia civil y mercantil existe una infinidad de contratos que vienen en el Código Civil, contrato de compraventa, de arrendamiento, los que ya conocemos, los comunes, pero esos son los más generales, pero cualquier persona
Tú puedes hacer el contrato que tú quieras y ponerle el nombre que tú quieras, siempre y cuando cumplas con los requisitos que marca la ley, es decir, que tenga un objeto lícito, que no va a ser un contrato por 1 tonelada de marihuana, ¿no? Y pues no tiene, es algo ilícito. Pero si yo digo, oye, vamos a firmar un contrato de que yo todos los días voy a venir a sentarme aquí, tú ahí, y vamos a platicar 1 hora. Ese es un contrato totalmente válido. Y, ay, ¿qué pasa si no vienes un día? Ah, hay una penalización de qué, pues, económica o de tal cuestión. Entonces, es decir, cualquier contrato se puede generar para cualquier situación de cada empresa. Entonces, aquí con la pregunta habría que ver a qué se refiere con el contrato solidario. O sea, solidario en cuanto a qué, no sé si se refiere a como a... Que se denomine así. Pues no, o sea, es que la persona les podría poner así, pero en el código no. Pero habría que ver, o sea, yo podría hacer un contrato que lo pusiera así, contrato solidario, pero referente a qué. A ver. Ese me ofreció el machote, por así decirlo, una amiga abogada, pero no me especificó contenido, solo que no me obligaba a tener responsabilidad con el trabajador. Obvio, no lo tomé en cuenta porque no es un término común. Ah, bien, qué bueno que nos ponen aquí este tipo de ejemplos. Es bien común, les digo que mi amigo el abogado, que no, y me pasan algo que tampoco saben que me están pasando. Esto me suena como a un contrato que le hacen firmar al trabajador, de que si, me suena algo así, como de que si pasa algo bien o malo, lo que sea, la empresa no es la que asume toda la responsabilidad, sino también el trabajador. A veces sí se puede, a veces no, debemos de ver de qué, porque muchas veces también tú como empresa, imagínate que sí cumples con todo esto y das las capacitaciones y todo, pero aún así el trabajador puede ser responsable de alguna negligencia. Entonces sí se puede generar un contrato que le pudieran poner contrato solidario, no sé, con el nombre que quieran, pero por esa situación específica. Imaginemos que tú tienes una empresa de, pues sí, como decíamos, de belleza o de cosas de estética, y tú tienes trabajadores, y esos trabajadores pueden cometer un error y dañar a una persona o algo. Es responsabilidad imaginemos que una trabajadora con un aparato quema a alguien. ¿Es responsabilidad de la empresa o del trabajador? Depende de muchas circunstancias. ¿Y qué tendría que demostrar la empresa para ver quién es el responsable? Oye, mira, yo tengo todo esto, tiene su contrato, tiene 5 capacitaciones, ha atendido a no sé cuántas personas, ha pasado esto. Yo hice todo lo que podía hacer como empresa, ya más no puedo hacer. Entonces, y sí vimos que en el video comete un error porque saca el celular y se pone a hacer otra cosa o no sé qué y se distrajo. Ah, pues es responsabilidad y tenemos un contrato de esa responsabilidad. Ahí sí puede ser. Entonces, ¿y qué pasa si es al revés? Que no tienes nada de esto, pues responsabilidad de la empresa. ¿Contra quién se va a ir el cliente? Contra la empresa. Entonces, retomando un poquito aquí, los documentos de actualización laboral, eso es bien importante. ¿Qué pasa? Que llegas a empresas y el trabajador tiene el mismo contrato de hace 15 años y hay muchas reformas en materia laboral y las relaciones laborales están cambiando cada año. Si bien es cierto que sí, no es necesario que cada año estés renovando el contrato, pero sí que tengas el expediente de tu trabajador con su contrato, con su documentación, y que cada que se le va aumentando el sueldo, que va tomando vacaciones, recibos de nómina, todo lo que pase el trabajador que te pidió permiso, fírmame que te di permiso tal día, etcétera, etcétera, todo irlo agregando a la documentación. ¿Por qué? Porque eso te va a dar como en temas como los doctores, por eso con los doctores pues tienes tu expediente clínico, tienes tu historial. Entonces el trabajador también tienes que tener un historial. Oye, fíjate que dígame si es lo mismo, por ejemplo, un trabajador que lo corren porque llegó tarde 3 horas, pero cuando checas el expediente del trabajador, ves que nunca ha llegado tarde en 3 años, que siempre es responsable, que siempre hace todo, no tiene ninguna otra falta, no tiene problemas administrativos, lo vas a correr porque un día llegó tarde. Pues más bien yo creo que le preguntas, oye, ¿qué pasó? Pero ¿qué pasa si otro trabajador tiene 50 retardos, siempre puros pretextos, etcétera, etcétera? Pero imaginemos que tú eres de recursos humanos y eres nueva o nuevo, pues necesitas ver el expediente para saber cada quien, quién está trabajando en la empresa. Entonces, es muy importante estos documentos y son documentos muy sencillos. El aviso de rescisión laboral, aquí viene otro punto fino junto con las actas administrativas y el reglamento interior de trabajo para
como nos decían en un comentario, que todo debe estar relacionado y concatenado. Sí, aviso de rescisión pasa, me robó el trabajador, retomando un poco el ejemplo de hace rato, me robó el trabajador, lo corrí y está justificado porque en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo dice, y ya lo corrí, me demandó y perdí. ¿Por qué perdí? Ah, pues es que para que esas fracciones del artículo 47 tengan validez, hay que presentar un aviso de rescisión laboral y ese aviso de rescisión laboral tiene ciertas reglas. Si el trabajador robó hoy, a partir de hoy le levanto el acta administrativa, bien levantada con los requisitos que les mencioné, y a partir de hoy tengo 5 días para ir y presentar el aviso de rescisión laboral. Antes se presentaba en la junta, ahora es directo al tribunal. Entonces tú con a ti. Las pilas. Ya casi acabamos. Entonces el trabajador no va a tener ¿ya? Sí. No me lo. Le vas a quitar las velas. Okay. Entonces, este aviso de rescisión laboral es bien importante y casi nadie sabe que tiene que presentarlo y dentro de esos 5 días, entonces levantan el acta administrativa y el aviso lo andan presentando. Si es que lo presentan 2 semanas después, pues ya no tiene ningún valor ese aviso de rescisión y vas a perder y te van así te haya robado, va a ser un despido injustificado. Entonces, por eso decimos que siempre la Ley Federal del Trabajo apoya al trabajador, pero no es eso, es la falta de conocimiento del patrón, de la ley. Exacto. Manuales de procedimientos, como nos decían también en los comentarios, estos manuales, todas las empresas deberían de tener manuales de procedimiento, desde la más simple hasta la más especializada, con 1 o con 1000 trabajadores. Entonces, pero estos manuales de procedimientos hay de muchos tipos, desde los manuales de procedimientos del puesto en específico, como otro tipo de procesos más importantes y delicados. Entonces, aquí es donde entran los comentarios que nos hacían los compañeros que nos están viendo, que aquí es donde tienes que contratar, dependiendo de lo que es el manual, al especialista o al profesionista que te va a realizar estos manuales con conocimiento de lo que es tu empresa y lo que te va a ayudar. Y créanme, todo esto no hay manera de que no les ayude. O sea, no hay manera de que les ayude y que se den cuenta de muchas cosas que el patrón ni siquiera conocía o había pensado de su propia empresa. Recibos de pago de salarios, vacaciones y aguinaldos. Pudiera parecer algo muy sencillo, pues oye, pues como que no te firman. Pero ¿qué pasa? Que llegan las... Ahí se apagó esto. Ya. Llegan las inspecciones laborales y vean todo lo que nos piden: acta constitutiva, documento que acredite inscripción al RFC, declaración anual del ejercicio, declaraciones bimestrales, comisión. No terminamos el tema de las comisiones, les mencioné las 2 más importantes, pero existe también la comisión de reparto de utilidades. Esa también te la van a pedir, ese documento: recibos de pago de reparto de utilidades, domicilio fiscal o licencia municipal, contratos individuales de trabajo, pagos efectuados al IMSS 2 meses anteriores, recibo de pago de nómina de 2 meses anteriores, recibo de pago de vacaciones, de prima vacacional, pago de aguinaldo, prima dominical, pago de días de suspensión obligatoria, recibos de pago de horas extras, constancias de vacaciones, lista de asistencia, tarjetas checadoras, autorizaciones del personal como empaque, bueno, en este caso que era un empaque, reglamento interior de trabajo ya registrado ante la Junta, cuadro general de antigüedad actual, etcétera. Y esta es una inspección de la general, o sea, la más light, o sea, la más sencillita, porque hay varias. Te pueden llegar una por el tema está la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, que es la más importante y la más delicada. Entonces, ahí que te llegan, si eres una empresa que se dedica a la construcción, por ejemplo,
No, no la construcción porque es más complicado. Por ejemplo, el ejemplo que les puse de la radiodifusora, maneja equipos de mucho voltaje y necesita fuentes de alto voltaje. Les pedían un sinfín de situaciones que tenía que ir un ingeniero a poder, certificado, a poder, eh, a poder checar todo eso y a darlo por visto bueno y luego presentarlo a la Secretaría del Trabajo. Pero sin ir ahorita tan profundo en eso, en esas otras inspecciones, esta es la más general. Y si se dan cuenta, con lo que abarca la estructura laboral, van a poder afrontar una inspección laboral con todo esto, cuando menos. Y si por ahí les hace falta algo, pues será algo mínimo. Obviamente aquí, como les digo, pues faltan algunos otros documentos, pero cuando menos esto es lo mínimo que tienen que tener. Entonces, ¿qué nos va a dar? Pues hay un sinfín de finalidades y demás, pero si nosotros tenemos una adecuada estructura laboral, vamos a poder atacar dos frentes. Uno es podernos defender ante una situación legal, ante una demanda de un trabajador o una inspección laboral, pero la más importante desde mi punto de vista es el funcionamiento interno de la empresa. Si tú tienes todos estos documentos, va a mejorar, va a mejorar muchísimo el funcionamiento de tu empresa. ¿Por qué? Porque ya no va a haber mitos en tu empresa, como les digo, en la relación laboral. ¿Por qué? Porque el patrón va a saber qué contienen todos estos documentos personalizados de su empresa y los trabajadores también van a estar capacitados con esta información. Entonces, pasa que en la práctica, cuando empiezas a asesorar a una empresa, pues hay un sinfín de dudas, pero después de que pasan las capacitaciones, se te empieza a hacer raro que ya no te hablan los de la empresa y hasta les marca uno, oye, ¿qué pasó? No, pues fíjate que todo va bien. ¿Por qué? Porque sí entendieron el contenido de esta información, porque estamos acostumbrados a también los trabajadores, y me ha tocado que van a firmar a la oficina sus contratos y no los leen, y un contrato de 8 páginas la leen en un minuto. Entonces es importante que también lean bien sus contratos, porque luego pasa y nos han pasado situaciones donde, oye, es que a mí nunca me dijeron que yo tenía que hacer esto y demás. Y le dije, ¿firmaste tu contrato? Sí, a ver, y ya vamos y sacamos su contrato, el expediente, vuélvelo a leer. Ah, ya vi, ya vi. Ah, entonces eso es importante, ¿por qué? Porque eso genera conflictos. No, es que a mí no me dijeron que tenía que hacer eso y sí venía en su contrato. Entonces es importante que le den una importancia fundamental a la estructura laboral, porque a veces nos vamos, yo también como abogado fiscalista lo veo que muchas veces el pequeño y el gran empresario se clava más en el tema, que también es una parte importante, el tema de los impuestos, pero como suena un poco más interesante, nos clavamos más con ese tema y sí es un tema económico, pero también la materia laboral es un tema económico, porque al último demandas laborales, inspecciones laborales son pérdida de dinero que luego ya ni siquiera las valuamos. Entonces es importante darle la importancia a esta estructura laboral y que de verdad se asesoren y se acerquen a las personas especializadas en esto, que sí hay, pero no, y no a estos abogados que nada les dicen, a mí ven y yo te ayudo cuando te demanden. Pues no, pues ¿para qué lo quieres? Entonces es importante que tengan en cuenta que la pieza fundamental de una empresa es la estructura laboral. ¿Por qué? Porque va a marcar las reglas legales y las no legales y todo lo que pasa en el día a día de una empresa, y la empresa está formada por esas dos partes nada más. No hay ninguna empresa que no esté formada por un patrón y por un trabajador. Entonces, porque luego también nos encontramos con que el patrón se cree Dios y dicen, ah, es que los trabajadores y demás, pero le digo, oye, ¿y si te renunciaran todos ahorita, todos los trabajadores, vas a seguir siendo igual de fregón? Ya no saben qué decir, o viceversa también, los trabajadores, no, es que yo aquí hago todo, o yo no sé qué, etcétera, y luego les digo a los trabajadores, ok, y si te corren ahorita y te pagan lo que te toca por ley, tus 3 meses y todo, ¿y luego qué? Que si le hacen, pues le pueden hacer un sindicato y lo pueden mandar al patrón y todo, pero volvemos a lo mismo. La mayoría de las empresas en México, digo, ocupas 20 personas para un sindicato, pero imagínate, le haces un sindicato a alguien y pues dice, ah, pues se lo hicieron a esta persona moral, pues sácala de aquí y abro otra persona moral y sigo trabajando ya. Entonces,
ese no es es lo que les digo, o sea, hay muchas salidas en ambos lados. El tema es que tú como patrón sí tienes la responsabilidad de tener esto y la obligación de buscar que las personas que entren a tu empresa sepas quiénes son. Y por lo tanto, si tú haces una buena entrevista, si tú tienes un buen personal de recursos humanos y aplicas todo esto, va a llegar el momento, nunca va a ser el 100% porque eso sería algo utópico, pero va a llegar el momento en que un 80% de tus trabajadores estén contentos en tu empresa y estén a gusto. Entonces, ¿eso que va a generar? Pues mayor productividad y menos conflictos. Y se los puedo poner como ejemplo, es esta empresa. Cuando llegamos eran 480 trabajadores. Es un empaque de aguacates en Peribán. Entonces, eran una sola empresa que tenía todo esto. Entonces, hasta por tema económico y de impuestos, una estructura laboral les ahorró muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque todo lo tenían en una sola. Entonces, cuando llegamos, empezamos a decir, no, a ver, la plastiquera, una sola y sus trabajadores ahí, su reglamento. Los del transporte, los que mueven todo, igual. Los del empaque de aguacate, igual. Los que trabajan en las huertas, igual. La gasolinera, igual. Comercializadora, igual. Porque realmente todo esto era parte de la misma empresa, nada más que diferentes departamentos. Entonces le dije también, ¿por qué? Porque si un día le cae un problema a la plastiquera, por ejemplo, en tema de impuestos con el SAT, y pues es un tema, imaginemos que la plastiquera le entra, no sé, factura 10 millones de pesos al año. Pues no va a ser lo mismo atender 10 millones de pesos al año de un tema del SAT, a que si a toda la o sea, a toda la empresa le entran 300 millones al año. Entonces, si lo divides, tienes menos riesgo para las demás y vas a tener un mayor orden. Entonces, dividimos todas las empresas, les hicimos a todas reglamento interior de trabajo, sus contratos dependiendo del puesto, un chorro de cosas que se tuvieron que hacer ahí, porque, por ejemplo, también pasaban situaciones con las huertas, porque no siempre es temporada de corte con el aguacate, y ellos los contrataban de manera indefinida, como les decía, y de manera indefinida, y el IMSS de manera indefinida, cuando realmente trabajaban al año, no recuerdo la temporada de cuántos meses era, pero gran parte del año, unos meses, pues no estaban trabajando, no, ni iban ahí ni nada, pues obviamente se van a hacer otras chambas la gente, entonces, pero la empresa ya no es responsable de eso, entonces que digo, no hay que cambiar esto, ¿por qué? Porque en vez de hacerles un contrato por tiempo indefinido, hay que hacerles un contrato por temporada. Entonces ya tenían su contrato, sí anual, y se renovaba año con año, si regresaba pues el trabajador, y decía la temporada de cortes de tal mes a tal mes, y luego de tal mes a tal mes. Y tu IMSS va a ser de tal mes a tal mes y de tal mes a tal mes. Y cumplimos con todo. No se imaginan la cantidad de dinero que se ahorraron. ¿Por qué? Porque, pues, y ese es el contrato, y es un contrato legal y es un contrato permitido. Exactamente, entonces ellos pagaban así, pues indefinido y estaban pagándole SIMS cuando tal vez todos estos trabajadores, que eran muchísimos los de la huerta, estaban trabajando en la huerta de otra cosa. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ya obviamente para empresas más grandes, pero este es un ejemplo muy común de la costumbre que veníamos, no sé si recuerdan antes que decía los nombres de las empresas, sí decían hasta el nombre de las familias, que grupo no sé qué y grupo y los apellidos y todo. Antes como que se le hacía más fácil a la gente y también era más sencillo antes. Tenían todo su grupo de empresas, una era una sola. Entonces, pues así lo manejaban y se les hacía más fácil tener acumulado todo. Pero hoy en día es mejor y por estrategia tener todo bien separado. ¿Por qué? Porque como te digo, si te llega una auditoría a esta empresa y esta empresa factura, imaginemos que cada una factura 10 millones de pesos al año, pues nada más es un tema de 10 millones. A que si por esa te llega un problema, a todas es un problema de 60 millones. Entonces hay una gran diferencia con esa parte y ya estás metiendo en problemas a todos. Entonces, esta estructura pues te va a dar muchas otras bases para lo que sigue en la empresa, que luego ya en la empresa si ya tienes tu estructura laboral adecuada, pues ahora sí puedes pasar a otro tipo de estructuras, de una estructura legal, de otro tipo de contratos con clientes, con proveedores, etcétera, y también a empezar ahora sí a optimizar temas de impuestos, porque te digo, somos buenos para quejarnos que los impuestos, que esto y que el otro, pero
Por ejemplo, este empaque no se había dado cuenta que el dineral que estaba perdiendo en IMSS y en retenciones y en un montón de cosas, simplemente porque no sabían cómo utilizar un contrato laboral. Entonces, vean la importancia de un contrato laboral. Entonces, pues para finalizar la sesión de hoy, pues es importante que todos aquellos que sean empresarios o que ya son, o que son emprendedores, tengan así 1 año, 10 años, 20 años con su empresa, se den un clavadito a ver esta parte, vean qué tienen, qué no tienen, qué situaciones les puede generar un problema. Y es muy sencillo. Si, por ejemplo, en su empresa tienen 10 trabajadores y váyanse al mínimo y que ganaran el salario mínimo de que ahorita subió a 7,000 y algo, pues una demanda de un trabajador del salario mínimo, pues más o menos por un despido injustificado son 21,000 pesos mínimo. O sea, es un poquito más. Entonces, multiplíquenlo por 10, traen una situación, una contingencia de que si no tienen esto, con todos sus trabajadores, yo sé que no pasa en la práctica, no te van a demandar tus 10 trabajadores, pero sí tal vez a lo largo del tiempo. Entonces, es importante tener todo esto. Y como les digo, no es más, lo más importante no son las demandas laborales ni las inspecciones, es el funcionamiento interno de la empresa y la salud de su empresa. Entonces, pues prácticamente sería todo por hoy y ya mañana continuamos con los documentos en concreto. Démosle las gracias al maestro Javier Farías por acompañarnos el día de hoy. Súper importante, todos los abogados vienen a esta oficina, no, nos tienen que decir muchísimas cosas. Agradecemos al despacho FRE por acompañarnos el día de hoy y el día de mañana pues estaremos aquí también Perfecto. esperándolos a ustedes y a todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias, nos vemos mañana a la misma hora. Gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.